10:31, nos vamos ahora a Información Internacional junto a Isel Guerra, que está con nosotros ya aquí en el estudio. Isel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Del alivio, de la alegría que se vivía el día de ayer en la Franja de Gaza y también dentro de las familias de los rehenes israelíes, ha comenzado a surgir ahora la preocupación, también la incertidumbre respecto a lo que podríamos ver en las próximas horas. Y es que Israel ha retrasado la votación de su gabinete durante esta jornada y que estaba previsto inicialmente para las 11 de la mañana hora local, y todo esto bajo la acusación que ha lanzado la oficina de Benjamín Netanyahu de que jamás ha incumplido partes de este acuerdo que se anunciaba el día de ayer después de todos estos días, de estas semanas y meses, ¿no?, de negociaciones con la mediación de Estados Unidos, de Qatar, así como también de Egipto. Vamos a tomar contacto a esta hora con José Levi, quien está en Jerusalén, para poder conocer, ya lo vemos ahí en pantalla precisamente, qué es lo último que se está hablando a esta hora precisamente por allá respecto de la posibilidad de que efectivamente se pueda aprobar este acuerdo en horas de esta jornada. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Hola, Isel, Sebastián. Realmente estamos hablando de un acuerdo que, antes que nada, hay que señalar, es dramático, es histórico. Después de 15 meses de un conflicto sangriento, doloroso. Y entonces vemos que existe este rayo de esperanza. Junto a esto, ya desde ayer sabíamos que cada etapa de este proceso va a ser complicada, que cada lado va a intentar conseguir el máximo de concesiones por parte del otro. Aquí vemos que lo que aseguran en la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es que Hamas está realizando un chantaje de última hora que intenta liberar de las cárceles israelíes a personas que ellos acusan, los israelíes, de terrorismo, de crímenes de sangre, de asesinatos. Dicen que ellos no están dispuestos a incluir a estas personas en estas liberaciones, pero de su parte en Hamas afirman que los que están violando el acuerdo son los israelíes. Entonces vemos estas diferencias. Por ahora no se sabe cuándo se va a convocar por parte de Netanyahu ni el gabinete de seguridad ni el gobierno para aprobar un acuerdo que se piensa va a contar con amplias mayorías en ambos foros. Se trata de un acuerdo realmente importante que puede llevar a 3 fases para intentar finalizar con este conflicto, con esta guerra, de hecho. La primera de las fases es de 42 días, o sea, 6 semanas, algo que comenzaría a entrar en vigor el próximo domingo. Ya el domingo, por un lado, se declararía el cese de la violencia, el alto el fuego. Por otro lado, también se liberaría a un primer grupo de 3 rehenes israelíes, aparentemente mujeres, y de esta forma en las siguientes 6 semanas, cada semana se llevaría a la liberación de 4, 3 nuevos rehenes, y hasta que al final, en la última semana, se liberara el resto para llegar hasta 33. Estamos hablando de principalmente mujeres, también jóvenes soldados, muchachas israelíes que se encuentran en cautiverio y que se teme puedan ser objeto de acosos sexuales durante estos más de 460 días de secuestro en el interior de Gaza. También estamos hablando de adultos mayores de 50 años, otras mujeres, también menores de 50 años que están con problemas médicos especiales. De forma paralela, Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos de sus cárceles, también acusados de terrorismo en tribunales israelíes. Y todo esto de forma paralela a partir del domingo, como digo, que comenzara a entrar en vigor
ese cese del fuego. Esto ha llevado a muestras enormes de alegría anoche en el interior de Gaza. La población ha salido en muchos lugares a las calles para expresar su júbilo, aunque es una sensación mezclada también con tristeza por la enorme destrucción que hay en el interior de Gaza. También es de señalar que a partir del domingo comenzaría a llegar ayuda humanitaria a gran escala al interior de Gaza, 600 camiones por día. Todo esto cuando hay que señalar también que se trata de un proceso que en el día número 16 de la implementación de este acuerdo comenzaría a negociarse la segunda y la tercera etapa, donde habrían nuevas liberaciones de prisioneros palestinos, también la liberación del resto de los rehenes israelíes en el interior de Gaza, y de forma paralela también se declararía el fin de la guerra. Pero todavía esa segunda fase de las negociaciones no ha comenzado. En cualquier caso, se trata de un acuerdo complejo y eso, desde luego, es uno de los factores clave que lleva a que siempre puedan ir surgiendo obstáculos. Sí, exactamente, José Levi, y eso precisamente lo hemos visto en estos últimos días, ¿no? Con las posturas del ministro de Finanzas, también del ministro de Seguridad Nacional, que en algún momento, en el caso de Itamar Ben-Gvir, dijo que él estaba dispuesto incluso a hacer caer el gobierno de Netanyahu. ¿Consideras, José Levi, que precisamente estas dos figuras se podrían estar también torpedando precisamente lo que hemos estado viendo en estas horas, o se trataría exclusivamente de lo que tú mencionabas más temprano, ¿no? Respecto de este análisis de los reos palestinos que estarían incluidos dentro de este acuerdo de liberación, ¿no? ¿Crees tú que aquí las figuras de la extrema derecha podrían tener algún rol que pudiera estar retrasando por lo demás este acuerdo ya firmado y pactado dentro del gobierno de Israel? Sí, bueno, vemos que Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí, ya aseguró que él se va a oponer, inclusive que puede salir de la coalición actual de Netanyahu, y esto puede desestabilizar al gobierno del primer ministro. Pero la postura clave que le haría quizás a Netanyahu perder la mayoría parlamentaria para seguir en el poder sin el apoyo de otros partidos políticos la tiene precisamente el ministro de Finanzas, a quien también citabas, Bezalel Smotrich. Y esto hay que señalar que esta mañana Smotrich aseguró que él puede no irse de la coalición de Benjamin Netanyahu después de la primera fase de 42 días de alto el fuego, pero siempre que después de estos 42 días Israel reanude la guerra para terminar con el movimiento Hamas, que él considera sigue representando una amenaza de poder volver a realizar masacres como las del 7 de octubre del 2023 en el interior de Israel. Entonces, él exige que después de estos 42 días se reanude la guerra para eliminar a Hamas. Pero hay que tener en cuenta que a algo así aparentemente se opone un factor clave también a la hora de intentar conseguir este acuerdo, que es el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que dentro de 42 días ya será presidente con todos los poderes. Y Donald Trump ya ha expresado que él quiere el fin de esta guerra. Esto es un factor clave que puede influir a Netanyahu, quien no querría el tener desavenencias con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces, esto es, por un lado, Netanyahu querría estar en la misma página, digamos, con Donald Trump, pero por otro, algo así le podría implicar el que su gobierno tambaleara, perdiera su mayoría parlamentaria. Esto también es un tema que deberá
tener en cuenta, pero quizás el tema de Trump pase a ser para él más importante, porque estar de acuerdo con Donald Trump, coordinar las posiciones con él, es importante no solamente para finalizar esta guerra, sino también para otros asuntos estratégicos centrales importantes para los israelíes, como puede ser tener una postura conjunta contra Irán en lo que se refiere al potencial nuclear de este país. También una postura conjunta en lo que es uno de los objetivos declarados de Donald Trump, que es ampliar los llamados acuerdos de Abraham, por ejemplo, con una normalización entre Israel y Arabia Saudita y otros países árabes y musulmanes. Entonces, quizás Netanyahu al final opta por el fin de la guerra con el objetivo de no enfrentarse al nuevo presidente de los Estados Unidos. José Levi, ya para ir cerrando, la última pregunta, ¿hay alguna información de cuándo podría llevarse a cabo estas reuniones del Gabinete de Seguridad o del Pleno de su gabinete? Más temprano se había informado que iba a ser a las 11 de la mañana, hora local, eso claramente se pospuso, ¿no? Se había informado de parte de algunos medios israelíes que podría ser durante la tarde, pero ahora la pregunta es si es que efectivamente se va a llevar a cabo durante esta jornada. ¿Qué información tienes tú? Bueno, está Benjamin Netanyahu en contacto con los negociadores de su país en Doha, en Qatar, muy especialmente con el jefe de la delegación israelí, quien es también jefe del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel. Y entonces está viendo cuáles son las posiciones de Hamas sobre este tema de las listas de prisioneros palestinos que serían liberados de las cárceles israelíes. Es también de señalar que existe, precisamente por las dificultades que es de suponer van a ir surgiendo en distintos momentos, un mecanismo de verificación, de control, en el cual participan los tres países centrales que han mediado este acuerdo. Hablamos de Qatar, hablamos de Egipto y muy especialmente hablamos de Estados Unidos. Entonces también está por ver qué es lo que van a decidir en este mecanismo de verificación sobre quién tiene la razón en este tema de las listas de prisioneros palestinos. Una vez que se aclare ese tema, es que es de suponer que se convocará en las reuniones del Gabinete de Seguridad y del gobierno israelíes, ya que hay que tener en cuenta que hay todavía un proceso también a nivel de la Corte Suprema de Justicia en Israel que no se oponga a las liberaciones de prisioneros palestinos, que se puede prolongar durante 48 horas. O sea que hoy o máximo mañana tendría que ser la convocatoria de este gabinete, de este gobierno israelíes, y esto cuando la intención es comenzar el próximo domingo, tanto con el alto el fuego en Gaza como también con una primera liberación de 3 rehenes mujeres israelíes. Muchas gracias, José Levi, por este completo informe desde Jerusalén, ahí ya dándonos todos los detalles de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Por cierto, queda bastante más por delante para ver si es que efectivamente el próximo día domingo va a comenzar a regir finalmente este acuerdo. Muchas gracias, que tengas una muy buena jornada. Buen día.